Vale, aquí. Voy a retomar con algunas diapositivas de la clase anterior para hilar con lo que tenemos ahora. Entonces, comparto aquí la presentación y luego en un momento saldré para compartir una ventana del navegador, porque os quiero mostrar algo directamente en la Wikipedia. ¿Estáis pudiendo ver bien el GAN bíblico, el jardín bíblico? Ok, pues desde ahí seguimos, desde ahí retomamos, ¿sí? Algunas de estas diapositivas son de la última clase, ya las vimos, pero es para hilar y retomar con el tema que tenemos hoy. Entonces, el GAN bíblico, ¿qué es el jardín bíblico? Porque dijimos que cuando leemos en nuestras Biblias huerto, jardín, paraíso, pues bueno, podemos asociar algunas imágenes que no se corresponden a la imagen que tenía en mente el escritor de este capítulo. Entonces, lo que dijimos es que la traducción es correcta, no es un problema de traducción, sino más bien es un problema eh, del significado cultural que tiene esta palabra para nosotros, ¿no? Entonces, el sustantivo Gan, que es el que aparece, Gan Eden o Gan Be Eden, un jardín en Edén, es un sustantivo y significa jardín, significa huerto, parque. Parque no un sentido recreativo, sino un parque, un pardés, un jardín persa, como también dijimos y vamos a comentar a continuación, un vergel, una finca acompañado de Edén, como es el caso de Génesis 2, pues se puede traducir como paraíso, jardín de delicias, parque de recreo, pero bueno, ahí parque de recreo no estoy muy de acuerdo en esa posibilidad. Insisto, por el significado que tenía para el escritor. Este gan, este sustantivo, bueno, el verbo de la misma familia léxica es ganan. Si veis aquí, gan tiene una gimel, una G, que sería esta, y una nun, que sería la N, y la A es esta rayita. Entonces, la nun tiene esta forma final de palabra, ¿sí? Lo mismo le pasa a la mem. La mem ya lo comentamos, cuando es a inicio o a mitad de palabra, tiene esta forma, que es como una montaña con chimenea. Pero cuando la mem se escribe a final de palabra, cambia de forma y es como un cuadradito, ¿sí? Entonces, en hebreo tenemos 5 consonantes, que son las consonantes llamadas sofit. Sofit es final. Entonces, a final de palabra cambian de forma. No cambia nada más, solo la forma. La fonética es la misma, no cambia otra cosa sino eso. Entonces, gan, el verbo de la misma familia léxica es ganan. Entonces, fijaros, tienes la gimel, tienes la nun de gan, solo que aquí está en su forma regular, y luego tienes la nun sofit igual que al final. Entonces, gan, ganan son de la misma familia en hebreo. Bien, entonces, ¿qué nos aporta el verbo? ¿Qué información nos aporta el verbo en cuanto a gan, en cuanto al jardín? Bueno, el verbo significa proteger, defender, tutelar, escudar, cobijar, guardar, guarecer, resguardar. Por tanto, ya nos va dando un sentido que no tiene necesariamente, no lo tiene, pues un huerto. Un huerto no tiene por qué estar protegido, puede estar sin proteger. Puede tener una valla de alambres, pero se puede saltar. Aquí hablamos de una protección elevada, como de un muro, como de un cerco, como algo que realmente quiere guardar eso, que no entre nadie, que no lo invada nadie. Bien, entonces, el GAN es un jardín, sí, pero un jardín amurallado, un jardín que tiene un muro, que tiene un cerco, o un huerto, no en el sentido agrícola simplemente del término, sino un huerto real, un jardín real. Bien, entonces, hablábamos también de que en Apocalipsis 2.7, aquí no he tomado ninguna traducción distinta a Reina Valera 1960, porque básicamente está bastante bien traducida, dice y compara, o mejor dicho, nombra al jardín del Edén como paraíso de Dios. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré comer del árbol de la vida, que sabemos que es el árbol que está en medio del jardín, y aquí dice, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces cambia y no habla de jardín, sino que habla de paraíso. Y aquí está la palabra griega
que se utiliza en el texto griego de Apocalipsis 2.7 o Revelación 2.7. Bien, entonces, hablar de jardín, hablar de Gan, es lo mismo que hablar de paraíso. Ahora, ¿qué es un paraíso de vuelta? Porque no es esa hamaca bajo las palmeras tomando agua de coco, sino que un paraíso, tal y como nos dice el diccionario Vine, es una palabra oriental. La mención más antigua de este término se encuentra en el historiador Jenofonte. Esto no solo lo cita, o no solo se cita en este diccionario, aquí tenéis la referencia, sino que hay otras fuentes que también dan esto por válido. ¿Sí? Yo no me he dedicado a ver, no he ido al historiador Jenofonte, sería el paso que faltaría para confirmar que es así. Pero de entrada, bueno, son herramientas de estudio y las citas suelen ser ciertas. Entonces, el historiador Jenofonte utiliza este término y lo utiliza denotando los parques de los reyes y príncipes persas. Fijaros, aquí se emplea parque, pero no el parque al que llevamos a los niños, ni el Parque del Retiro en Madrid, ni otro parque de una ciudad, sino un parque de un rey y un príncipe, y en este caso persa. Y esto es clave, que sea persa es fundamental para entender qué vamos a tener cuando leamos Génesis 2. ¿Qué imagen hay allí? Bien, entonces voy a compartir ahora, permitidme salir un momento para adentrarnos un poquito más en esta idea, que comparta una página de Wikipedia. No he trasladado la información a la presentación porque ya la misma Wikipedia, en este caso, es bastante completa a este respecto. Con lo cual, si tenéis interés, yo os voy a comentar algunas cosas, pero tenéis el enlace y podéis ver luego por vosotros mismos esta información e ir estudiando más acerca del concepto paraíso. Entonces, de vuelta tengo aquí la presentación. Voy a compartiros pantalla y os explico referente a paraíso, a jardín persa, este jardín real, lo que nos dice este artículo. Bien, entonces, aquí creo que ya estáis viendo de vuelta la pantalla, estáis viendo este artículo, y lo que nos dice es que la palabra paraíso procede del griego, la misma palabra en griego, paradeisos, que es la que teníamos en Apocalipsis, que en latín sería paradisus. Recordemos que el proceso de la Biblia, tal y como llega en muchas traducciones, es en el caso del llamado Nuevo Testamento, del griego pasó al latín y del latín nos llega a nosotros. Por eso hay muchos términos que no concuerdan con el griego directamente, sino que hay un paso entre medio del griego y el español en este caso, que es el latín. Bien, entonces, en latín es paradisus, de paraíso. ¿Vale? Entonces, usado en la Septuaginta, precisamente en la Septuaginta lo vamos a ver, se alude al jardín del Edén, es el término que se va a utilizar en la traducción al griego de la Biblia hebrea. Luego el término griego, fijaros, a su vez procede del persa. ¿Qué teníamos en Jenofonte? Bueno, pues teníamos paerdis, que significa cercado. ¿Sí? Un paraíso es un lugar cercado o amurallado. Fijaros que no tiene nada que ver con las palmeras, el agua de coco en la playa. No tiene nada que ver con eso. Ni tampoco una tormenta en Granada. ¿Sí? Eso es un paraíso en un momento de calor. Pero no es el paraíso bíblico. El paraíso bíblico es un lugar amurallado. Y esto también va a ser fundamental para entender la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén es el paraíso. Y la Nueva Jerusalén tiene muros. ¿Sí? Algo que concuerda con esta descripción. Entonces, bueno, aquí nos dice es un compuesto de paer alrededor, nos da el análisis de la palabra y fuentes tan antiguas, aquí de vuelta aparece lo de Jenofonte en su Anabasis, pues fijaros, siglo IV antes de Cristo, aluden al famoso jardín paraíso persa. Bien, lo que ya hemos dicho. Entonces dice, su significado original hace referencia a un jardín extenso y bien arreglado, que se presenta como un lugar bello, agradable, y bueno, aquí ya un poquito, donde además de árboles, flores, se ven animales enjaulados o en libertad. Esto lo tenían los reyes en la antigüedad.
Esto era un jardín real. ¿Qué tenemos en el jardín de Edén? Esa imagen. Bien, sabemos que hay animales y demás. Fijaros, esto me gusta mucho porque aquí vamos a ver, esto es un grabado, un estampado que se hace en una piedra, aquí coloreado como sería originalmente. Ahora veréis esta imagen, os la voy a ampliar. Dice la palabra paraíso, entró en español a partir, bueno, aquí vuelve a hacer el análisis que hemos visto arriba. Dice recinto amurallado, de donde el persa antiguo, y aquí lo da en escritura cuneiforme, dice, bueno, pues te da todas lo que hemos visto. Paritaidam, en Avéstica, aquí ni siquiera sale porque no tenemos la tipografía para esto, que sería Pairitaesa. Bien, no es más que lo que ya hemos visto. El significado literal de esta palabra en la lengua iraní antigua oriental es amurallado, haciendo referencia a un recinto. De pairi alrededor, que es cognado del griego, peri, idéntico significado, y dis, hacer, formar, hablando de un muro, construir. Bien, por lo tanto, paraíso tiene un muro alrededor. La etimología de la palabra deriva en última instancia de una raíz que es de pegar, levantar un muro y per alrededor, es decir, levantar un muro alrededor de algo. Eso sería un paraíso. En los siglos, pues aquí nos da las referencias, 6 y quinto, sexto y quinto antes de Cristo, la palabra iraní antigua había sido tomada en préstamo de la lengua acadia, pardesu, que significa dominio. Entonces, interesante. ¿Es el dominio de quién? El dominio del rey. Si vamos tomando esto, que esto es básicamente, a nivel histórico funcionaba así, pero si lo trasladamos al relato de Génesis y lo vamos conectando con Dios, porque vamos a tener el jardín de Dios, era el dominio de Dios, era su reino. Volvemos a tener esas ideas que ya teníamos en Génesis 1, si recordáis, con la casa de Dios, el reino de Dios, el ámbito donde Dios domina, etcétera, etcétera. Entonces, son realidades que están interrelacionadas, que son como sinónimos a nivel conceptual, ¿sí? Entonces dice, posteriormente pasó a indicar el extenso jardines amurallados del primer imperio persa, luego se tomó prestada y continúa con el análisis. Bien, vuelve a incidir en Genofonte, en aramaico, como parque real, pardaisa, ¿veis? Parque real, y el parque de recreo, pero del rey, es decir, donde el rey paseaba, donde el rey, ¿sí? Ahora voy a esta imagen, y en hebreo, esta palabra de paraíso no es Gan, porque Gan es jardín, ¿sí? Y al griego se va a traducir como paraíso, pero la vamos a tener como pardés y va a aparecer 3 veces en el Tanaj o en la Tanaj, en el libro del Cantar de los Cantares, en Eclesiastés, y aquí tenéis las citas, ¿sí? Luego vuelve a aparecer en la Septuaginta, donde se utiliza, y el artículo continúa. Bien, aquí lo tenéis, la idea de recinto amurallado no se conservó en la mayoría de los usos iraníes a medida que pasó el tiempo, es decir, ya perdió ese significado al pasar el tiempo, pero el sentido original es el que hemos visto. ¿Vale? Entonces, bueno, de este uso se deriva la utilización de paraíso para referirse al jardín del Edén y tenéis más información acerca de esto. Quiero compartiros la imagen. Fijaros que tenéis aquí en la nota, dice el lujoso palacio y los jardines del rey neoasirio que gobernó entre el 668 y el 631 a.C. en Nínive. Bien, ubiquémonos la región con la reconstitución del color original. Los canales de riego irradian desde un acueducto. El rey aparece bajo el pórtico. Esto está en el Museo Británico de Londres. Fijaros que esta imagen que tenemos aquí, a ver si me deja ampliarlo y lo podéis ver bien. Ahí está. Fijaros que el rey, aquí lo tenéis, debajo de su pórtico, aquí estaría el rey. Fijaros con estas columnas, aquí se ve un edificio. Bien, luego un color, se puede apreciar mejor en esta reconstrucción que han hecho del color. Bien, cómo estaría aquí esta figura. Y fijaros que el resto son árboles y tiene pues estos ríos, estos acueductos que sirven para regar el jardín. De aquí hay algo muy interesante y es que quiero que notéis también, porque esto lo vamos a ver, cómo aquí hay una inclinación, ¿sí? Esto está inclinado. Por lo tanto, hablamos de que
es un monte. Esta idea la vamos a tener también en la Biblia hebrea cerca del Gan Eden. Cuando pensamos en el paraíso en Génesis 2, rara vez se piensa en un monte. Pero es, primero, lo que tenemos en esta imagen, segundo, lo que vamos a tener en la Biblia hebrea. ¿Mm? Y lo de los ríos, bueno, pues es exactamente la imagen que tenemos en Génesis 2. Nos va a hablar de un río que regaba el jardín, que de allí se dividía en 4 brazos o 4 cabezas. En hebreo utiliza la palabra cabezas. Así que, bueno, esta imagen, que es una imagen, un registro histórico, es lo que sería un Gan Eden. Ahora, también os voy a mostrar, vuelvo a la presentación, a nuestra presentación, también veremos una imagen actual de algo que es histórico, pero una imagen que uno puede ver hoy, de cómo sería ese Gan Eden. Además es impresionante. En un momento la comparto. Bien, hoy es como ir ajustando imágenes para leer el relato bíblico con las imágenes correctas y no hacernos imágenes equivocadas, porque eso nos va a ayudar a entender qué ocurrió, dónde estaba el Adán, cómo funcionaba aquello. ¿Vale? Porque siempre nos hacemos imágenes de lo que leemos, solo que necesitamos que las imágenes sean correctas, no distorsionadas. Entonces, por eso también toda esta parte es necesaria. Bueno, vuelvo a la presentación. Nos hemos quedado aquí en paraíso, los reyes y príncipes persas. Esto es lo que tenemos. Ahora, bueno, aquí en Génesis 2.8 de la Septuaginta, este es el texto griego en la traducción de la Septuaginta, y aquí tenéis la palabra paradeisos, en Edén. Bien, entonces para confirmar que efectivamente así está en la Biblia griega. Al Gan que tenemos, el jardín, en griego se le llama paradeisos, igual que en Apocalipsis o en Revelación. Bien, entonces Gan es un paraíso en el sentido que es un jardín real cercado, amurallado, protegido por un muro, que era la connotación del verbo ganán, que ya nos lo indicaba de alguna manera. Aquí os muestro el jardín Shasde. No sé si se pronunciará Shasde, porque es un jardín que está situado en Mahan, en la provincia de Kermán, o cerca de la provincia de Kermán, en Irán. Por lo tanto, y esto existe a día de hoy. Fijaros que tenemos los canales de agua, que tenemos los árboles, que tenemos la casa del rey, en este caso del príncipe, ¿vale? Este es un jardín pues, que mide 5,5 hectáreas, tiene forma rectangular, 400 metros de largo y 120 de ancho, y aquí lo he marcado, está rodeado por un muro. Es decir, es un gan, es un jardín, esto es un paraíso desde la mentalidad persa y desde la mentalidad del escritor de Génesis 2. Bien, entonces esto se parece más al Gan Eden que no otras imágenes que nos podemos hacer del jardín de Edén. Bien, ahora os voy a mostrar una imagen a continuación. A mí la primera vez que vi esa imagen me impactó porque hay un contraste fundamental, pero os la comparto porque plasma muy bien lo que nos relata Génesis, y es que al principio no había vegetación. ¿Por qué? Porque Dios no había hecho llover sobre tierra, no había Adán que labrara la dama. Entonces, tenemos un jardín que Dios planta, pero ¿cómo está el resto? El resto no tiene vegetación. Ahora, gracias a los ríos, va a empezar a producirse esa vegetación. Bien, y a los árboles que Dios planta. Pero fuera de ese jardín, ¿qué tenemos? Nada. Entonces, fijaros la imagen, es el mismo jardín, solo que una vista aérea y más retirada. Esta es una vista desde el interior del jardín. Pero fijaros esto. Mirad qué impresionante, qué contraste. Y esto no está tocado de color, es así. Es decir, tienes la muralla con ese muro rectangular que nos ha dicho. Esto está lleno de árboles, fijaros qué verdor, pero ¿cómo está el exterior? Está seco, no hay nada. Entonces, esta imagen creo que plasma
bastante bien, no al 100%, porque hay detalles, ahora comentaré, hay detalles que no se dan en esta imagen, pero se acerca bastante a lo que tenemos en el relato. Luego, ¿qué hace Dios? Del Adama forma al Adán y lo introduce en el jardín para que desde el jardín pueda también labrar la Adama. De manera que, ¿qué? Que todo aquello que está seco llegue a beneficiarse de lo que produce el jardín y del trabajo del Adán por el cual Dios lo pone aquí. ¿Bien? Así que el Adán pasará a ser el jardinero real que tiene la responsabilidad de labrar y guardar la Adama, no solo el jardín. Bien, entonces, bueno, esto es una imagen bastante gráfica, es gráfica, se acerca bastante a lo que tenemos en Génesis. Luego, al estar cercado, esto es importante también, se convierte en un lugar apartado. Fijaros que este muro lo separa, lo aparta de todo lo que tenemos en el exterior. ¿Sí? Es un lugar apartado, separado de todo lo demás. Y esto en lenguaje bíblico, a algo apartado, se le llama santificado. Así que el Gan Eden es un espacio sagrado. Más si tenemos en cuenta que Dios va a tener comunión con el hombre en ese espacio. ¿Sí? Recordemos que es el jardín real, el jardín del rey. Entonces el rey va a pasearse por su jardín. Luego, todo espacio donde Dios se manifiesta, donde Dios se revela, donde Dios habla al hombre, tiene comunión con el ser humano, es un espacio sagrado. Y esto es lo que tenemos con el Gan Eden, un santuario. ¿Bien? El Gan es un espacio sagrado, un santuario. De vuelta, la casa de Dios. ¿Bien? O el templo de Dios, el dominio de Dios. ¿Bien? Y ese dominio tenía que extenderse. El hombre tenía esa finalidad, algo que ya vimos en el capítulo 1, que es también nuestra finalidad como seres humanos, como hijos de Dios, como hijas de Dios. Ese también es el propósito por el cual hemos sido creados. Y es un propósito que tenemos en común. Es un propósito que tenemos en común. Bien, luego, otro detalle, y lo he mencionado, el Gan bíblico también es un monte. Lo he explicado con la imagen que hemos visto en la Wikipedia. Esta imagen, por tanto, no se ajustaría a un monte, porque aquí no hay un lugar elevado, esto está plano. Los montes, fijaros, lo tenemos aquí atrás. Aquí está a nivel del suelo, pero el jardín del Edén es un monte. ¿Dónde nos lo dice? Pues Ezequiel 28, versos 13 y 14, dice lo siguiente. Y aquí hay mucha información, pero no me interesa toda la información. Me interesa que nos va a dar la pista, o no la pista, sino nos va a dar la información de que es un monte el jardín de Dios. Dice, en Edén, jardín de Elohim, estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Ya sabéis que cuando aparecen los verbos ser, estar, así en clarito, es porque en hebreo no están. Porque en hebreo eso es una oración nominal. Bien, entonces está implícito. Entonces, en la traducción, a veces se necesita poner el verbo ser o estar, solo que a veces no beneficia, porque si ponemos era, tu vestidura, estamos en pasado. ¿Qué tenemos que poner? Toda preciosa es en presente. Igual no, no sabemos. Entonces a veces mejor no traducirlo, pero para que se entienda, lo pongo así en clarito, ¿ok? Entonces, toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, Kerub Minshach. Aquí no he traducido Kerub Minshach, primero, porque Kerub no es lo que diríamos querubín, pero querubín es el plural de kerub. Kerub es en singular y al añadirle lim, kerubim, tenemos más de uno. Aquí lo que dice es kerub, un kerub. Entonces el kerub es una criatura celestial que están descritas en el libro de Ezequiel, capítulo 1, por ejemplo, tenéis una descripción de un querubín, de un kerub. Querubín, tal y como decimos nosotros,
en español, pero Kegub en singular. Bien, y no he traducido Mimshach. ¿Por qué? Porque es un término de difícil traducción. Entonces he preferido simplemente transliterarlo. Algunos lo asocian a Mashiach, ungido. Y podría ser, pero no es un término 100% claro. Entonces prefiero transliterarlo, ¿ok? Entonces tú, Kehub Mimshach, el que protege. Y te di en el monte de la santidad de Elohim, y te di, en el monte de la santidad de Elohim estuviste. En medio de las piedras de fuego anduviste. Bueno, no sé cuántos se imaginan piedras de fuego en el jardín de Edén, pero según esto también había. ¿Qué tenemos entonces? En Edén, jardín de Elohim, estuviste. La otra frase, en el monte de la santidad de Elohim, estuviste. Entonces, Gan Elohim, aquí tenéis la palabra Gan, la palabra jardín, y aquí tenéis la palabra Ar, que es la palabra monte. ¿Sí? No necesariamente un monte así, puede ser una cordillera a veces cuando se emplea la palabra Ar, pero en este caso hablamos de Ar, no Rim, singular, podemos inclinarnos más en esta dirección. Entonces, Bear Kodesh Elohim, en el monte de la santidad de Elohim estuviste. Allí está. Betoj, y luego sigue, en medio de las pruebas de fuego, anduviste. Con lo cual, el jardín es un monte. Y esto nos va a ayudar luego a entender otras concepciones de otras culturas que nos hablan del monte de los dioses. O, sobre todo, nos va a ayudar a entender textos bíblicos donde Dios se revela en los montes. Y, por ejemplo, en Éxodo 20, o a partir de Éxodo 20, donde Dios se va a revelar desde el Sinai, vamos a tener también un episodio donde Moisés es llamado a subir al monte, donde va a subir con Aarón, donde van a subir con los ancianos, y donde va a haber un embaldosado como de zafiro, y van a tener una visión en el monte de un espacio sagrado que no es propio del monte. Porque si hoy miramos el monte Sinai, no tiene eso. Luego ellos están entrando en el espacio sagrado, y qué casualidad que está en el monte. Y además, en determinado nivel del monte. A la cima solo llega Moisés. ¿Bien? Solo llega al lugar santísimo Moisés. Entonces hay que ir imaginándose el jardín del Edén con toda la información que nos da la escritura. Vamos a ver ahora dónde lo plantó. Parte 1. ¿Por qué parte 1? Porque de dónde lo plantó tenemos dos informaciones. Vamos a ver ahora la primera. Nos dice el texto, y plantó Adonai Elohim un jardín en Edén. Edén en hebreo. Luego dirá desde oriente. Así que vamos a trabajar primero con Edén y luego oriente si nos da tiempo, si no, nos quedaría para septiembre. Dice, Baitá Donai Elohim, Gan Be Eden. Aquí tenéis, palabra en azul, se corresponde a en Edén. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que el texto no dice el jardín de Edén, sino un jardín en Edén. Luego, Edén sería una ubicación, no sería el jardín mismo. Hay discusión entre rabinos si el jardín era más grande que Edén o Edén era una región que contenía el jardín. ¿Sí? Pero indistintamente, tanto en un caso como en otros, se concuerda que una cosa es el jardín, que la otra es Edén. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Una región X, que sería Edén, y dentro de Edén tendríamos el jardín. Como dice que fue desde Oriente, tenemos que tener en cuenta la ubicación del templo también, porque desde el Oriente se planta. Así que se planta ¿en qué dirección? No se planta en dirección al Oriente, porque si fuera dirección al Oriente sería dirección al sol naciente. Entonces se planta hacia el este. ¿Sí? Hacia el oeste, perdón. Hacia el oeste. Bien, entonces tendríamos el Gan Eden dentro de esta región. Son dos cosas diferentes. Porque el hombre será expulsado del jardín, pero no dice que es expulsado de Edén. Y esto es importante, porque aquí vamos a tener a la familia de Adán y Eva,
y vamos a tener unos hijos. Y va a decir luego Dios que va a expulsar a Caín y estará en la tierra de Nod. Bien, entonces nos va a marcar como unas zonas geográficas indeterminadas, pero que ahí están, indeterminadas a la luz de algunos textos. A la luz de otro texto, sabemos cuánto medía el Gan Eden, que era enorme. Ya lo trabajaremos también cuando entremos en la interpretación simbólica de este pasaje. Bien, entonces más o menos para situarnos, esto es lo que tenemos. Luego algunos textos que leeremos en Génesis también, Génesis 2 en este mismo capítulo dice, el jardín de Edén. Entonces, ¿por qué el jardín de Edén? Porque es el jardín que está en Edén. Hay que entenderlo así a la luz de esto, que es Gan Be Eden. La preposición Bet ya la conocéis de Bereshit, es la misma. Entonces, en, con o por. Bien, ahora con o por, aquí, si tendemos Eden como ubicación geográfica o ubicación, no cabe ni con ni por, pero van a caber en otra lectura posible que vamos a tener en el texto y que vamos a ver. ¿Vale? Entonces sería un jardín en Edén. Importante entender que el jardín no es Edén. Una cosa es el jardín que está en Edén. Bien, entonces, fundamental para luego entender también la geografía de la tierra de Israel. Edén, tal y como se pronuncia en hebreo, es un sustantivo que significa delicia, placer o deleite. A veces se usa como nombre propio. Entonces, si lo usamos como nombre propio, ok, no traducimos, es Eden, Gan Eden, o Gan Be Eden, un jardín en Edén. Ahora, podemos traducirlo, porque tiene un significado este nombre. Luego, si traducimos Gan Be Eden, lo que nos va a decir el texto es que era un jardín en o con deleite, con placer, con delicia. ¿Dónde vemos la palabra Eden en femenino, con una terminación en femenino, utilizada en otro texto? En Génesis 18:12, por ejemplo, donde vienen los tres varones a anunciarle a Abraham que van a ser papás, que Sara va a ser mamá, y Sara se ríe. Dice, se rió Sara o rió Sara en su interior, diciendo, después de desgastarme, me fue una delicia, y mi señor es anciano. Aquí algunos textos lo ponen como pregunta. No tenemos ni la interrogativa en el texto hebreo, ni ninguna partícula interrogativa independiente. Luego, lo que entiendo no es que es una pregunta, sino que es una afirmación y está usando ironía. Porque dice Sara, después de desgastarme, como cuando un vestido se ha hecho viejo y ya está medio roto, descosido. Esta es la idea. Después de desgastarme, dice, Aharei veloti aita li etna. Y aquí dice, etna, una delicia. Por lo tanto, después de desgastarme, me fue una delicia. ¿A qué se está refiriendo que le fue una delicia de manera idónica cuando ella ya no tenía la menstruación, ya no tenía, era estéril? Después de desgastarse, 90 años tiene Sara, le fue una delicia. Dice, además, mi señor es anciano. Claro, se ríe. Bien, porque esto no es verdad. No le es una delicia, está usando de ironía. Lo que nos interesa aquí, etna. Tienes la ayin, la dalet y la nun de Eden. ¿Sí? Aquí tenéis la palabra Eden. La ayin, la dalet y la nun. Recordad que cambia de forma. Aquí la tenemos forma final, aquí la tenemos forma regular. Entonces, aquí tenéis, ¿en qué sentido delicia? Pues en el sentido sexual. También Eden, delicia, placer, deleite, tiene ese matiz. No exclusivamente ese matiz. Ese matiz está incluido en una delicia, un placer, un deleite. Bien, no excluido. Entonces, otra lectura posible, como decía, sería, plantó un jardín con deleite. Es decir, el jardín era un lugar donde deleitarse. Vamos a leer que Dios plantó árboles en ese jardín y eran árboles deliciosos a la vista, atractivos a la vista, deseables para comer. ¿Sí? No va a utilizar la misma palabra Eden para Nietna, en ese caso, va a utilizar otro término sinónimo.
pero la idea sí está allí. Es decir, va a ser un jardín que va a tener delicias. ¿Y qué es una delicia? ¿Qué es un placer? ¿Qué es tener un deleite? Pues antes de ver esa definición, os comparto otro texto donde vemos la idea que tenemos en el Gan Eden, donde dice, Salmos 36:8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, hablando de la casa de Dios, y del arroyo de tus deleites los abrevarás. Es decir, está hablando de una satisfacción que Dios va a dar del arroyo de sus deleites, la grosura de su casa. ¿Bien? ¿Qué tenemos entonces? Esto es lo que os comentaba. Deleite o delicia. Según la Real Academia Española, deleite es placer del ánimo. Delicia es lo mismo, pero muy intenso. Fijaros, placer del ánimo o placer del alma, placer muy intenso del ánimo. Lo mismo. Habla de placer sensual, lo que nos habla Sara. Placer sensual muy vivo. Y luego dice una tercera definición en delicia, una tercera acepción, aquello que causa delicia, es decir, aquello que causa placer muy intenso o placer sensual muy vivo. Bien, esto sin que estuviese corrompido por el mal, por el pecado, por la muerte, era lo que teníamos en el Gan Eden, en el jardín de las delicias, que están las delicias y que contiene delicias. Bien, por lo tanto, a la luz de esto, los placeres más intensos del ser humano, los placeres, los deleites verdaderos que tiene el ser humano, los apetitos genuinos que Dios puso en el ser humano, solo se sacian en ese lugar, en el jardín de Dios. No hay otro lugar donde puedan saciarse. Luego, cualquier otro lugar donde el ser humano acuda para beber, para comer, para saciar esos apetitos, seguirá con hambre y seguirá con sed. Solo Dios y solo el Mesías, fuente de agua viva, pueden saciar la sed. Recordemos que le dice Yeshua, Jesús, a la samaritana en Juan 4 cuando se la encuentra en el pozo. Dice, si bebes de esta agua, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás. No está hablando evidentemente del agua física. Está hablando del agua que procede de Dios, que procede del jardín de Dios y que tiene la capacidad de saciar esos apetitos, esos anhelos, esos deleites que todos tenemos por ser humanos, porque Dios los puso en nosotros. Hablamos de la reproducción. El placer sexual lo puso Dios, Génesis 1, cuando le manda, fructificad y multiplicaos. Luego el ser humano tiene otro placer, otro apetito en su alma, que es el de gobernar, ya sea a gran escala o a pequeña escala. Ese apetito también está. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para eso. El ser humano. Cuando hablo de hombre, hablo de ser humano. ¿Sí? Luego tenemos el apetito de comer. Eso también está. ¿Por qué? Porque dice, mira, todo esto va a ser para comer. Dios pone ciertos anhelos, ciertos deseos en el ser humano cuando lo crea. Si no, no querría hacer lo que hacía. ¿Sí? Les pone, lo bendice. Ahora, ¿qué ocurre? Que después de la entrada del pecado y la muerte en el mundo, eso se desestructuró como todo lo demás. Y ahora el hombre fuera del jardín, ¿cómo puede saciar esos apetitos, esos anhelos? La única manera es volviendo al jardín. Y la única forma de volver al jardín es pasando por los querubines y la espada llameante, que ya veremos qué significa. Pero solo hay una persona que atravesó ese espacio y que abrió el camino para que todo aquel que en él crea pueda llegar de vuelta al jardín. Hoy, de una manera espiritual, de una manera aún no plena, pero en proceso de plenitud. Es por eso que luego cuando llegamos al final de la película, como me gusta llamarlo a mí, Apocalipsis 21-22, ¿dónde termina todo? Todo termina en el jardín de Dios, la Nueva Jerusalén. Porque es el único lugar, es el único espacio
donde el ser humano puede encontrar plenitud, saciedad, de manera, valga la redundancia, completa, de manera plena. Solo volviendo a Dios, solo volviendo a la casa de Dios. Por eso, la misión que tenemos como seres humanos, como pueblo de Dios, como hijos e hijas de Dios, es edificar la casa de Dios. Porque en la medida que edifiquemos la casa de Dios hasta la restauración de todas las cosas, es que otras personas van a poder encontrar esa saciedad de la sed y del hambre que tienen dentro de la casa de Dios. Nosotros mismos seremos beneficiados también de eso, por supuesto. Entonces, el Gan Eden no solamente es un jardín, un huerto donde había patatas y coles y zanahorias o flores muy bonitas, no. Era un lugar donde el Adán se sentía pleno, salvo por un detalle que ya veremos. Ahora, ese detalle no va a estar en la Nueva Jerusalén, así que nos ahorramos problemas. Bien, pero todos esos apetitos, Dios sí le dio la manera al Adán de ser saciados de manera correcta en el Gan Eden, en el jardín de Edén, en ese jardín real. Bien, fíjate que nos dice con este texto, casi que voy a dar paso ya al tiempo de preguntas por si hay alguna cosita y podemos despedir. Salmos 16:11 dice, me harás conocer senda de vidas, oraj hayim. Aquí la palabra oraj no es derech, hay una palabra que es derech, que suele ser como camino. Oraj, también senda, a veces como sinónimos. Senda de vidas, plenitud de alegrías ante ti. Hay traducciones que vierten y de pronto el versículo te suena más como, en tu presencia hay plenitud de gozo. Bueno, no es plenitud de gozo, sino plenitud de alegrías. Aquí tenemos semajot, el plural de simja. Simja literalmente es alegría. Hablamos de simjat Torah en estado constructo, es la alegría de la Torah. Entonces, simja, alegría, smajot, alegrías. Entonces dice, plenitud de alegrías ante ti. Suba smajot, et paneja, ante ti. Amabilidades a tu diestra para siempre. Ya es lo que tenemos ya a continuación en el texto hebreo. Por lo tanto, ¿qué tenemos en la presencia de Dios, en el jardín de Dios? ¿Qué tenemos a la diestra? Amabilidades, bondades. eh, Tiene que ver con esta plenitud de alegrías. ¿Quién está sentado a la diestra? Según la Biblia hebrea. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿En quién podemos encontrar esa plenitud, esa satisfacción, ese ser llenados y ser saciados? Solo en Dios por medio del Mesías. Ese es el camino de vuelta, de regreso a la casa de Dios, al jardín de Dios, al santuario de Dios, al dominio de Dios, para que desde allí podamos labrar y guardar la dama, el resto de la tierra que, como veis, está seco. Entonces, imaginaros que cada uno de nosotros, y esto lo vamos a ver en un texto, Dios nos dé oportunidad en septiembre de continuar, vamos a ver un texto donde se habla de que las almas de Israel, cada persona del pueblo de Dios, es un Gan Eden. Entonces, fijaros la imagen que os he compartido del palacio, el jardín de Shasde, donde cada uno en este mundo somos ese jardín. Y vamos dando verdor, vamos dando agua, la que hemos recibido, que no es nuestra, que es de Dios, y vamos dando de eso al resto que está seco. Esa es la idea, ese es el plan, maravilloso. A eso vamos. Esa es la restauración de todas las cosas. Fijaros que la película empieza en el mismo lugar que termina. Solo que nos cambian el nombre, dice la ciudad de Dios. Ah, bueno, el jardín de Edén no es la ciudad de Dios. ¿Cómo que no?
Si hay reyes en esa ciudad, que ya lo veremos. Esa ciudad no es así pequeñita, es muy grande, va desde el Éufrates hasta el Nilo. Cuando lleguemos a esa proporción de tierra es impresionante. Cuando se ve una imagen, porque a día de hoy nos dicen, os digo esto, sí, sí, es muy grande. Pero hasta que uno no ve una imagen, no dice, Dios mío, eso es enorme, enorme. Y eso es el jardín, y de ahí para afuera. Entonces, bueno, impresionante. A mí estas cosas, estos capítulos de Génesis, bueno, todos los capítulos de Génesis me encantan. Lo diré cuando lleguemos al capítulo 4, 5, 6. Así que, queridos, esto es lo que quería compartir. Ahí hay un poco más de contenido con la segunda parte. Nos dice que estaba en Edén y nos dice desde el oriente. Ya trabajaremos con Oriente en septiembre. ¿Bien? En septiembre viene Oriente.